Como viene otro servicio ahora, luego a la 1 de la tarde, pregunté a los pastores y me dicen que todos los que son más espirituales vienen a al de las 11. Entonces después Dios me ayude con los carnales de la 1 de la tarde, pero allí también tendré la responsabilidad de compartir la palabra. No será esta, sino algo que se relaciona con ella. Por eso les invito a que pueda acompañar la lectura del texto bíblico en Isaías capítulo 6, por favor. Voy a leer versículos 1 hasta el versículo 8 de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Un día histórico, el título que le di a esta reflexión: un día histórico. Si miramos y tratamos de percibir y aún hasta de recrear lo que está viviendo el profeta Isaías, sigo sosteniendo, y aún más teniendo en cuenta la distancia en años que se produjo esta experiencia de su visión en el templo del Señor, no alcanzaríamos a expresar con exactitud, con eficacia, lo que percibió este varón, lo que vivió en esa ocasión. Definitivamente, si uno lee tranquilo el texto, se da cuenta que Isaías, por alguna razón, tiene la intención y por qué no la necesidad de contar algo. Y no está contando cualquier cosa. No está hablando acerca de un culto, de una canción nueva, de levantar las manos. No está hablando acerca del culto como rito, si se me permite usar esa expresión. Él está contando algo no solo que le pasó, sino está contando algo que le cambió la vida. A todos nosotros nos pasan cosas, pero no a todos nosotros las cosas que nos pasan nos cambian la vida. No sé si percibe hacia dónde quiero llegar, porque todos los que estamos aquí en esta mañana, algo nos ha ocurrido la semana que ya pasó, pero no necesariamente lo que nos ocurrió o lo que nos sucedió puede llegar a categoría de esto me cambió la vida. A veces, en una experiencia peligrosa de alto riesgo terminal, de pronto estoy cruzando la calle y frena delante de mí un camión de 128,000 toneladas y quedo a centímetros de no haber sido arrollado por la fuerza de ese transporte, y sentirme que no me pasó nada, percibirme que todavía estoy con vida, es como que la calle, la esquina, el transporte,
ese instante me cambió la vida. Por lo menos las próximas veces que tenga que cruzar calles, miraré con atención a mi derecha, a mi izquierda. ¿Por qué? Porque el evento resultó impactante para mí. Si este razonamiento aplica, y digo sí, amén, aplica, es para también tratar de entender lo que Isaías está experimentando. Vuelvo y digo que él quiere contar algo que le cambió la vida. Y de hecho, más precisamente, el hombre de Dios está contando lo que es famoso y conocido para nosotros como el testimonio personal. Él está dando testimonio de algo que vio, de algo que sintió, de algo que percibió. Él está dando testimonio en primera persona de algo que lo impacta y a la vez algo que lo transforma. Y noto que él, cuando cuenta su testimonio, lo hace sin privarse de algunos detalles, cosa que agradezco miles de años después poder leer, que él contara detalles de lo que estaba viendo, de lo que él vivió, de lo que él experimentó. Pero si todavía me queda frescura en mi cabeza como intérprete del texto, me doy cuenta que lo que principalmente está haciendo el profeta, más allá de contar lo que vio, lo que sintió y lo que percibió en el templo a través de una visión, noto que lo que él hace intencionalmente al contarlo es empujarme a mí a dejar de claudicar entre dos conciencias, a dejar de debatirme entre dos conciencias, la conciencia de culto y la conciencia de su presencia. De hecho, esto de claudicar es muy típico entre los seres humanos, por eso se llama la duda. Estoy dudando, no estoy seguro, entonces no doy el paso. Me lleva a recordar un inmenso discurso dado por Josué, que a momentos ya de dividir la tierra prometida, soltó un sermón con una clase de oratoria que en el fondo principal lo que tenía como argumento fundamental era esto: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo los Baales eran dioses? ¿Hasta cuándo Dios era el Dios? Es decir, más allá de tomar la decisión que corresponde y decidan adorar y servir a Jehová Dios de los ejércitos, no se puede vivir la vida viviendo en virtud de un claudicar permanente. ¿Voy hoy o no voy mañana? ¿Soy espiritual o soy carnal? ¿Soy o no soy? La Biblia condena eso, inclusive en Apocalipsis, cuando, usando el testimonio de la carta a la iglesia en la Odisea, el planteo también es contundente. Bien, no puede ser frío y caliente. O eres frío o eres caliente. No se puede estar en términos medios. No se puede seguir claudicando. Y créanme, damas y caballeros, que llega un momento en la vida de la iglesia, en comparación con la vida del mundo y de la sociedad, o mejor dicho, cómo están las cosas allí afuera, que si hay algo que se le demanda a la iglesia, esto es a los miembros del cuerpo de Cristo, es que de una vez por todas dejen de claudicar. No solo entre muchas cosas, sino según este texto, dejen de claudicar en lo que yo llamo las dos conciencias, la conciencia de culto y la conciencia de su presencia. Porque en ocasiones creo que no sé si tenemos real conciencia de quién es a quien nosotros decimos que adoramos, qué es lo que provoca ese Dios al cual decimos que nosotros adoramos y qué es lo que demanda ese Dios de nosotros. Insisto, no sé si siempre tenemos real conciencia. Nos domina de alguna manera la costumbre, la tradición cultural, histórica, ritualista, institucional, dominguera, de calientabanco y fin de semana. Quiero decir con esto que de 10 de ustedes y de todos nosotros que salimos de las casas para venir al templo, vinimos pensando que vengo al culto. Y créame que todos ustedes pensaron así. Yo sé que el culto de las 11 comienza a las 11. Estoy tremendo con mis revelaciones. Que van a haber 30 minutos de alabanza. Que luego de los 30 minutos va a haber una introducción. Un hermano se va a parar de frente al altar hacia la derecha, va a leer un texto bíblico y nos va a arengar a ofrendar.
aunque vamos a ofrendar lo que ya habíamos dicho y decidido ofrendar. Luego, si hay un invitado de esos intergalácticos, vendrá el pastor y lo presentará y dirá a modo de misericordia: es de la casa. Luego predicará el predicador, luego el tecladista va a subir, aunque en alguna iglesia ya se sube al principio con uno. Habrá una música y posiblemente habrá un llamado y posiblemente una invitación al altar. Y luego, con toda seguridad, se irán todos para que luego de un rato vengan los carnales del tercer servicio. Ahora, ¿qué es activismo? Activismo se define como: de tanto hacer lo que hago, ya no sé por qué lo hago. De tanto venir al culto, ya sé de memoria lo que va a ocurrir en el culto. Tengo conciencia de culto, pero la sospecha previa antes de ir al texto es: no sé si tengo conciencia de su presencia, que es muy diferente. De hecho, se entiende como conciencia al conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber, como una situación, como una persona. Se entiende como conciencia el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de los estados que experimenta y también de sus actos. Por eso alguien inconsciente es alguien que no sopesa en su mente y en su razón la responsabilidad de sus palabras, la responsabilidad de sus actos. No sé si alguna vez se cruzaron con alguien a quien alguien le dijo: sos un inconsciente. ¿Cómo no te diste cuenta a quién le estabas hablando? ¿Cómo le vas a hablar de esa manera? Conciencia es el entender previamente que soy responsable de algo, de lo que vivo, de lo que hago y cómo lo hago. Entonces, Isaías me está desafiando a que de una vez por todas, por lo menos Omar Herrera, que lee el texto, termine con esta costumbre de claudicar. Ahora, de claudicar entre una conciencia de culto y una conciencia de su presencia. Porque, queridos hermanos, hermanas, no es lo mismo un evento, un rito, un programa, un himno, que la presencia del Señor. La presencia de Dios vive, sobrevive y se mantiene con vida, aunque no hayan eventos, no hayan ritos, no hayan cultos, aunque no hayan himnos y aunque no hayan adoradores, la presencia de Dios se mantiene siempre con vida. Así que lo primero, culto, digan conmigo culto. Ponga cara de culto. Entonces, culto, lo primero, el culto puede ser costumbre. Lo segundo, puede ser igual a seguir o no viviendo. De la primera, del culto, salgo igual o salgo peor a como vine. ¿Por qué digo peor? Porque a veces, a mí me ha pasado, ustedes no, yo voy con todas las ganas de adorar al culto y los de las proyecciones cambiaron la clave y el otro cortaron el cable y allá no funciona lo otro y ya entonces antes de que Dios me llene me agarran el enemigo. Entonces uno se va peor de lo que vino. Pero lo cierto es que en un culto uno puede salir igual de él a como vino o peor a como vino. Pero leo Isaías, digo que de la presencia de Dios o salgo transformado o me sacan muerto. Pastor, ¿por qué dijo me sacan muerto? Isaías dijo, ay de mí que me muero. O sea, hay mucho para obtener en esta propuesta bíblica. Lo que está claro es que Isaías tomó conciencia de esa diferencia. Una cosa es un culto y otra cosa es su presencia. He visto que esta iglesia está creciendo, que esta iglesia va a seguir creciendo. Pero Dios mío, si alguien recibiera esta palabra, no del pastor predicador que invitaron, sino como venida de parte de Dios, se multiplicarán las conversiones, se multiplicarán los milagros, se multiplicarán las manifestaciones de la persona de Dios si ustedes hacen un ejercicio en esta casa. Dejar de claudicar entre la conciencia cultera, dominguera, previsible, ritualista, ya sabiendas, y
entrar a una dimensión nueva de lo que es tener conciencia de la presencia de Dios, conciencia de su presencia. Entonces, de hecho, Isaías toma conciencia de esta diferencia. La pregunta es si ciertamente lo haremos nosotros. Ahora bien, leo el texto y me llama la atención, y siento que esto es intencional del profeta, porque el versículo 1, capítulo 6 comienza con este dato. Dice así: en el año que murió el rey Uzías. En el año que murió el rey Uzías. Con cierto dejo de irresponsabilidad de mi parte, yo bien puedo decir: hey, Isa, porque es el diminutivo de Isaías, Isa, ¿hace falta que me digas que en el año que murió el rey Uzías viste al Señor? ¿No es acaso lo más importante que hayas visto al Señor? Pero por alguna razón que ahora me doy cuenta, es importante para el profeta dejar en claro, no solo que tuvo un encuentro que le cambió la conciencia de culto a su presencia, sino que a mí me ubica en el tiempo y en el espacio, y a mí me hace bien que me ubique, porque la primera pregunta que siempre hace cualquier mortal cuando alguien cuenta algo, lo primero que decimos es ¿cuándo fue? Lo segundo es ¿dónde fue? Porque usted y yo funcionamos por fechas. Todos funcionamos por fecha. Y de hecho, la experiencia de Isaías, él la ubica en un momento histórico muy importante, por allá por el año 670 antes de Cristo, que es la fecha que se data la muerte del rey Uzías. Lo que está contándome es que mientras la familia llora al rey, su muerte, en el mismo momento él está teniendo un cambio de conciencia, de culto a la presencia de Dios, de la cual sale transformado y sale diciendo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, mirándolo así, es importante para todos los que estamos aquí las fechas. Cuando hablamos con sus pastores acerca de la posible venida a mí, aquí a mi casa, digan amén que le tiro con el micrófono, ¿bien? Entonces, cuando hablamos acerca de la posibilidad de venir, lo primero que salió es fechas. ¿Cuándo? Tal fecha. Su pastor no es de, bueno, venga el sábado y el domingo, no, es de semana entera. Del lunes que ando por acá. Entonces, ¿qué es fecha? No es en noviembre, fue en octubre. No es en enero, es en octubre. Y en octubre no es del 31, es esta fecha. Todos funcionamos por fechas. Cuando yo nací, me inscribieron y dijeron que nací en una fecha, en un día, de un mes y de un año. Ahora, si no lo estoy entendiendo, descubrirás que toda tu vida está girando alrededor de fechas. Cuando el novio le dice a ella, su novia, nos vamos a casar, así con voz de actor de Centroamérica. Nos vamos a casar. Tranquila, viviremos juntos. Todo muy poeta, muy lindo. Ella no tiene nada de poetisa. Ella lo único que pregunta es ¿cuándo? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Pronto. No, que pronto. ¿Cuándo es pronto? Y de acá unos meses. No. ¿Cuántos meses de acá unos meses? Y él trata de evadir y ella lo trae y dice ¿cuándo? Fechas, querido, fecha. Sábado 21 de septiembre. Sábado 21, dice él. Sí, pero ¿de qué año? No 2028, ¿de qué año? Todo es fechas. Y si no me crees, tus hijos nacieron y todos tienen fechas. Los alimentos que comemos y consumimos tienen fecha. Y de hecho, ya a esta altura de mi vida me parece aburrido, pero le tenemos que andar mirando el envase a todo lo que comemos. Y por ley hay una etiqueta que dice fecha de elaboración, fecha de vencimiento. O sea, hasta tal fecha garantizamos. Después de eso, que Dios y alguien te ayude. La fecha puede salvar mi salud. Todo tiene una fecha en la vida. En una fecha nacemos y en otra fecha nos vamos. Bien, de hecho me inspira a veces ver la foto de alguien en una lápida y siempre está abajo el año que arrancó y el año que terminó.
Y de hecho, Dios mío, ayúdame, porque yo ya tengo la primera. Y algún enviado de Satanás pondrá la segunda en mi lápida. Me guste o no, funcionamos por fechas. Ahora, esto ha hecho que yo produzca un dicho, esto es muy mío, y dice así: la historia tiene muchos días, pero solo unos son días históricos. Tremendo. En otros lugares me aplauden cuando hago esfuerzos así de hacer trabajar la neurona. La historia tiene muchos días, pero solo algunos son días históricos. Bien. Ayer andamos, no sé, buscando magia en qué pueblos, y me dicen los Oscarín y Grecia, que fueron conmigo, y dicen: no, hoy es sábado de bodas. ¿Cómo? Sí, bodas por todos lados. Interesante lo de las bodas, ¿verdad? Ahora, todos nosotros ayer, no sé dónde andábamos. Andamos haciendo cosas en los días de la historia, pero para los de la boda, ayer fue un día histórico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que me está transmitiendo Isaías. Usías murió alrededor del 671 antes de Cristo. Ese día fue un día histórico para Isaías, porque ese día es el día de su llamamiento. Y él lo ubica en tiempo y en espacio. Él lo cuenta y da testimonio hasta para que lo compruebes. Fue en esa fecha el que a mí me ocurrió algo que me cambió la vida. Hoy es domingo 23. Hoy es domingo 23 de octubre. Un domingo más, de un mes más del año, de un octubre de tantos años que hemos vivido. Pero posiblemente hoy, domingo 23, el segundo servicio del mes de octubre de mi iglesia, sea para alguno de ustedes el día histórico. El día que viste al Señor de otra manera. El día que abandonaste la conciencia de un culto ritualista, costumbrista, y pusiste en claro en tu cabeza una conciencia de la presencia de Dios. Es el día que algunos tomarán decisiones porque entendieron que no están solo en un culto, sino que están frente a la misma presencia de Dios. Una fecha, los ubico a todos hoy, domingo 23. El punto es que ahora va a decir más. Ese año, esa fecha que Usías murió, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines con 6 alas, cubrían sus rostros, pies, y con 2 volaban. Uno a otro se cantaban mutuamente y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, los fundamentos de las puertas del templo, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cuántas veces? Yo he perdido la cuenta la cantidad de veces que he leído este texto. Y si usted es medio ya viejito en esto de caminar en la fe, usted ya sabe de Isaías 6, ¿sí o no? Y hasta lo habrás dicho de memoria, de tantas otras maneras de haber visto este pasaje. Pero ahora que lo leo, me quedo tranquilo y trato de entender lo que está viendo este hombre. Míreme aquí. De pronto tiene una visión en el templo. Abre sus ojos y lo que ve, Dios mío, lo que ve, dice: y vi un trono alto y sublime. Primeras 2 características de lo que ve. Si es trono, es gobierno. Alguien está en control de la cosa. Lo que ve Isaías no es Dios caminando como Adán y Eva en el Edén. Lo ve en control de las cosas. Lo ve ejerciendo gobierno. Y de hecho, el trono es tan alto que no puede definirlo y dice que es sublime. Digan sublime. La expresión sublime es un recurso lingüístico del autor que utiliza porque no encuentra otra expresión, porque no encuentra otro vocablo para definir con exactitud y con justicia lo que está viendo. Es decir, ¿cómo le explico que vi lo que vi? El trono era alto, claro, pero aunque hagas un esfuerzo para imaginar lo que yo estoy viendo, ciertamente quedarás corto. No alcanzarás a entender
lo sublime, lo indefinible de la visión que estoy teniendo con la presencia de Dios. Ahora, yo entro al templo, el nuestro, cualquiera, y lo que sí puedo hacer es definir una iglesia. Puedo mirar su plataforma, sus baterías, puedo ver los detalles y puedo dar definiciones. Lo que tengo en claro es que no siempre he entrado a la presencia de Dios y encontrarme que estoy falto de palabras, falto de capacidad para definir lo que estoy viendo. A veces, de hecho hablaba otra vez y vamos a hablar de la Cristina de nuevo, pero no tengo otro testimonio. ¿Cómo le digo que es mi amor por ella? En algún momento puedo acercar formas, modismos, expresiones, pero nunca serán certeras y justas para definir lo que ella significa para mí. El autor de Juan, ciertamente en Juan capítulo, en el 3:16, de tal manera. Ese de tal manera es pariente de esta idea y de este vocablo sublime. De una manera que no puedo definir ni imaginar, Dios amó al mundo. Porque ¿cómo defino que un padre entregue sus hijos por una raza que no quiere saber nada con él? No se puede definir. Entonces Isaías ya es impactado porque en su visión ve que Dios está en control. Todo lo que ve sus retinas lo va grabando y dice: yo no he visto nunca esto. Y luego grita diciendo: su gloria lo llena todo. Y de hecho más va a decir, está teniendo una visión a nivel cielo y va a decir ahora: la tierra está llena de su gloria. Explíqueme por favor, ¿cómo es posible que yo esté viendo aquí pero a la vez estoy viendo todo? Algo está viendo que no es natural, algo está observando que no es habitual para él. Y no solo eso, de pronto irrumpen millones de serafines. Y de hecho se sorprende porque en su vida había visto uno. Porque no andan a nivel de nuestra naturaleza, están allá. Y dice que por encima de él, lo único que hacían los serafines, dos alas cubrían su rostro. ¿Qué me dice a mí? ¿Por qué ellos no ven? ¿Por qué Isaías ve a Dios? ¿Y por qué los serafines tienen prohibido ver a Dios? A Isaías lo han invitado a que tenga 2 minutos de una conciencia de presencia de Dios. Lo invitan a que disfrute lo que es Dios en términos naturales, habituales, diarios y cotidianos. Y la traducción me ayuda más todavía, porque los serafines no es un coro estático como los nuestros, es un coro móvil. Son millones que lo único que dicen: Dios mío, santo, santo, santo Jehová, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Yo diría, después de eso habría que escribir otra estrofa, después habría que escribir un estribillo. Si no, diré yo, es aburrido ese canto, es aburrido en nuestros cultos. Damas y caballeros, en nuestros cultos tenemos que traer canciones nuevas, hay que buscar nuevas canciones para que el auditorio no se aburra. Porque a este pastor también le han dicho: siempre cantamos lo mismo, eso es culto. Pero aquí es santo, 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 santo. Y cantan a coro los unos con los otros. Y mientras ve eso, se empieza a moverse el piso. Las puertas tiemblan. Jamás había visto algo así. Y él empieza a darse cuenta que en el cielo hay adoración. En el cielo hay adoración. Y según estoy leyendo, en el cielo no necesitan de mí para que la adoración exista. Isaías accede a la presencia de Dios y toma conciencia de eso. Se encuentra con estas palabras: gloria, trono, gobierno, reconocimiento, conmoción. No hay luces, no hay músicos, no hay sonido, no hay ambiente, no hay monitores, solo hay presencia. Solo está Dios y uno que tuvo el honor de ser invitado a mirar.
Porque, damas y caballeros, adoración es lo que se ofrece. Presencia es lo que Dios es y lo que Dios deja que se vea de Él. Son dos realidades distintas. Culto es lo que hacemos. Presencia es lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. Y esto de Isaías, trono, sublime, coros, santos, serafines, temblores, todo que se conmueve, la casa llena de humo, no es lo que siempre vemos en nuestros cultos. Porque presencia es más que una canción. Presencia de Dios trasciende el edificio que usamos para adorarlo. Presencia es la realidad de Dios dinámica, única, todopoderosa, que no depende de lo que nosotros preparamos ni de los cantos que nosotros entonamos. Entonces, ¿por qué cantamos a Dios, pastor? Entonces cerremos el templo. Porque Dios no es más Dios porque yo le cante. Dios no es más bueno porque yo se lo cante. Dios, si yo le digo Dios ha sido bueno, no es más bueno porque yo lo digo. La bendición no es para Dios, la bendición es para mí, que yo lo reconozco. Por eso necesito venir y decírselo. Conciencia de culto no es lo mismo que conciencia de su presencia. ¿Me siguen? En el año 1995 viajé yo a Corea del Sur por primera vez. Estaba de moda los libros de un famoso pastor, Yonggi Cho, la iglesia más grande numéricamente hablando del mundo. Y era famoso para esos años esta metodología de la iglesia coreana de tener montañas de oración. Anduvimos prácticamente todos los días de los 15 días preguntando por una montaña de oración, hasta descubrir los últimos 2 días antes de regresar a Argentina, que el Centro Mundial de Misiones donde estamos hospedados era un centro construido en una montaña de oración. Así que, con mi propia curiosidad, recuerdo que salí esa mañana, un día antes ya de venirme. Salí con mi cámara para filmar la montaña de oración. Encontré pequeños habitáculos, pequeñas casitas, como cuando ponemos nuestros perros en casa y ellos se meten ahí adentro y se quedan por días orando. Vi, por ejemplo, sogas agarradas de rocas muy firmemente. Si miré hacia abajo, la usan muchos de ellos para descender por las sogas, porque el que baja tantos metros por esas sogas se asume que quedará varios días orando a Dios ahí abajo. Ya me conmovía lo que vi. Uno de esos cultos que nos llevaron era una iglesia a la izquierda de 50,000 miembros, la otra de 80,000, y estaban ahí a 150 metros uno y otro edificio. Y los dos templos inmensos, que son iglesias distintas, en medio de ellas un edificio que era un restaurante con un nombre cristiano. Cuando finalizaban los cultos del pastor de allí y finalizaba el pastor de aquí, sus miembros juntos entraban a comer al mismo restaurante. Yo digo, esto es un milagro, porque allá le pongo una iglesia a la esquina al otro pastor y se arma un problema de las Naciones Unidas. Todavía hay pastores que no mandan a sus miembros al congreso de la iglesia del pastor Pepe porque se va a quedar con ellos. Y ellos comparten la comida. Y todos son miles, y todo era grande, y todo numérico. Y digo, Señor, ¿por qué crece esta iglesia? Lo dije cuando llegué y me había olvidado de eso. Estoy en la montaña con mi cámara. ¿Y sabe qué hago en la montaña de oración? Usted dirá, ¿está orando? No, estoy filmando ardillas, porque no tengo esos animalitos en la Patagonia. Y voy filmando ardillas. Y de repente, sin pensarlo, sin teclado, sin templo, abierto al bosque coreano,
vi yo al Señor. Cuando tengo eso y se lo dice uno que es reflexivo, es bíblico, todo lo que usted quiera, racional, pensante, pero vi yo al Señor. Y lo veo descolgarse de los árboles saltando como un niño feliz. Y lo veo a lo lejos, una figura antropomórfica que me dice a mí que es Dios, que no solo salta feliz de un árbol a otro, sino que según estoy viendo en la visión, yo ya estoy de rodillas en medio del otoño y de las hojas del bosque coreano. Lo veo en toda su grandeza frente a mí. Y cuando lo veo a Dios frente a mí, usted puede juzgar la veracidad de esto o no, pero esto me cambió la vida. Y él de pie frente a mí me dice, mirándome de arriba hacia abajo: ¿quieres saber por qué crece mi iglesia en este país? Y me dice: porque soy el Señor de esta tierra. Y cuando él me dice: soy el Señor de esta tierra en la que yo estoy parado filmando ardillas, comencé a llorar como jamás en mi vida había llorado. Quedó la cámara filmando en algún lugar y quedé enterrada mi cara entre las hojas, porque en el año 95 que fui a Corea, vi yo al Señor y me cambió la vida. Seguiremos haciendo cultos. Mi preocupación no es que sigamos haciendo cultos, sino que te hagamos tantos cultos que perdamos conciencia de su presencia. Conciencia de su presencia. Así que él, cuando ve semejante visión, se siente morir, pero en el instante vuela hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido que sacó del altar con unas tenazas. Vuela, se para frente a Isaías y toca con el carbón encendido el rostro, la boca, los labios del profeta y le dice: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Leemos esto y muy romántico. ¿Cuántos se quemaron el dedo alguna vez? ¿Se acuerda el grito que dio? ¿Se acuerda que por poco hubo que llamar al 911 y fue acá nomás en la esquina el dedo? El dolor intenso que produce una quemadura. Nunca tomaste un café, nunca tomaste un chocolate, nunca tomaste un caldo que estaba más que hirviendo y parece que te queda un labio de 4 metros más grande. Señoras y señores, entremos en la visión. Toma un carbón encendido, no me dice el tamaño, pero dice que está prendido. Vuela y toca sus labios. Y aunque Isaías grita, ¿cómo no va a gritar? Su grito no es: me duele, me quemaste. Su grito es: me voy a morir. Porque siendo un inmundo como soy y habitando en un pueblo pecador como nosotros, he visto al Señor. Y si veo al Señor, no puedo salir igual después de haberlo visto. Espere, y eso lo sabe Dios. Por eso mira, uno de sus serafines le cierra el ojo y dice: haga lo que tiene que hacer. Vuela hacia él y adecúa a Isaías para estar en la presencia de Dios. Ven a la presencia de Dios como estás. Ven con tu inmundicia, ven con tus pecados, pero no puedo asegurarte que saldrás de la presencia de Dios tan pecador como a veces sí entramos al culto y de la misma manera nos vamos. Que en la presencia de Dios no hay un Dios que te mata. En la presencia de Dios no hay un Dios que te juzga, te condena, te persigue, te lapida, te liquida. En la presencia de Dios hay un Dios que, entendiendo tu naturaleza, mi naturaleza, tu debilidad, mi debilidad, lo que hace es: tranquilo, ten paz. Tu culpa fue quitada, tu pecado fue perdonado. Aquí, por favor, de 10 de ustedes en esta mañana aquí, 8 de los que están aquí de 10 sufren persecuciones de culpa. Siempre hay algo que te culpa. Siempre dices que es tuya la responsabilidad. Si el matrimonio no funciona, usted dice que es por culpa suya.
Aunque el otro te golpee, aunque el otro, tu culpa es tuya. Culpa como mamá de no haber criado bien mis hijos. Culpa como padre de no haber hecho lo que deberíamos haber hecho. Nos culpamos hasta de que esta mañana el sol fue tapado por una nube. Dios lo sabe. Si no quieres cambiar, vete a cualquier iglesia religiosa, ritualista, costumbrista y saldrás tan igual como entraste. Pero si ya no sabes qué hacer con tus culpas y tus pecados, has venido al lugar correcto. Porque amén de querer cantar cantos bonitos para Dios, lo que estamos orando siempre es que haya una manifestación de su presencia. Que no necesitemos la introducción de un mi, de un fa, de un re. Que no necesitemos un compás. Que no necesitemos un semitono. Que solo necesitemos la actitud. Hoy yo no quiero solo ir a un culto. Yo quiero ver su presencia. Y si eso lo haces en el templo, ¿sabes qué? Dios te lo hace en tu carro, te lo hace en el auto, te lo hace pagando la factura en el banco, te lo hace comprándote el taco, te lo hace cuando vas a dormir en esta noche. Yo no puedo ser preciso, pero una cosa he orado al Señor antes de predicar esta palabra: que cuando te vayas del templo, del culto, vayas a tu casa con la sospecha de que en cualquier momento puedes contar. Era 23 de octubre, 6 de la tarde, saliendo de la plaza después de haber comido, me senté en el auto y mis ojos vieron la presencia del Señor. Aleluya. Ay de mí que voy a morir. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que exclamamos esto en un culto? Soy inmundo de labios. Si hacemos cosas en los cultos, porque la conciencia de culto nos lo permiten hacer. No te sientas mal. Yo ya he visto en este culto quienes manejan los deditos bajos mientras me miran. Están mandando mensajes. ¿Y por qué lo haces? Porque el culto te lo permite. La pregunta es: si Dios se te aparece, ¿qué tendrá fuerzas para mandar un WhatsApp? Por eso venimos al culto y lo usamos como un lugar de citas. No, vamos a la tarde allá, pero nos vemos en el culto. Lo que digo es: cuidado que cuando te vas a ver en el culto no se te meta la presencia de Dios, porque te mata. En la presencia de Dios nuestros programas se vienen abajo. En la presencia de Dios el culto es una oportunidad para ver su presencia. Y nuestra conciencia cultera hace que los pobres directores de alabanza ya no sepan qué más gestos de creatividad proponer para que el pueblo haga algo. ¿Me siguen? Levanten sus brazos, bajen sus brazos. Ya ahí los levantan. Un beso para Cristo, un abrazo para el Espíritu, 3 brinquitos para el Señor, una para acá, otra para la derecha. Sonríale al hermano. Yo tengo que hacer tantas cosas, entre abrazar, besar, sonreír, besar. Ellos lo que hacen es tratar de provocar en mí que yo sea más que un culto. Conciencia de culto, conciencia de su presencia. Un ángel voló y tocó sus labios, quitó su culpa, lo restauró, porque no puedes seguir igual después de haber estado frente a Él. Porque puedes salir de un culto igual a como viniste, pero no puedes seguir igual y salir igual luego de la presencia de Dios frente a tus ojos. Y cuando todo tiembla y el humo llena el templo y los serafines van y vienen y el trono es alto, es sublime, Dios hace la pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Lo cómico de este texto es que no había más gente en el templo. El único que estaba viendo esto era Isaías. Entonces Dios, con esa clase de travesura maravillosa, lo mira a Isaías y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por todos nosotros? No hay otro. Isaías responde y dice: no sé a quién
más enviarás. Heme aquí, a mí, envíame a mí. Aquí hay muchos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, pero el culto de hace años te ha servido como excusa perfecta para mantenerte sentado y para que no entres en obediencia. Si Dios está presente aquí, la pregunta de Él es: ¿habrá alguien a quien yo pueda enviar? En un culto puedes negarte, levantarte y como viniste regresarte a casa y luego contarle a otros: yo sé que mi Señor me está llamando hace como 5 años, pero el domingo 23 de octubre del año 2022, estando hacia los finales del segundo servicio, vi yo al Señor. Y ese día no necesité de teclados, de músicas, de improvisaciones sacras y santas. Ese día fue tan real la presencia de Dios que percibí que Él me miró y me preguntó: ¿será que alguno de todos los que están aquí podré enviarlo? Porque los cultos no envían misioneros, no envían pastores. Los encuentros con la presencia de Dios produce la obediencia de hombres y mujeres que mañana pagarán el precio de llevar el evangelio por toda la tierra. Por eso en esta mañana puede ser un día más de la historia, o puede ser un día histórico. El día que el pastor que trajeron preguntó con temor y temblor a todos los que estaban en el templo: si hay alguien que cambió la conciencia de un culto y es sorprendido en esta mañana por la presencia de Dios, se da cuenta entonces: Dios ha perdonado tu pecado, Dios ha quitado tu culpa. Ya no sigas agarrándote de lo que hiciste. Dios lo ha quemado, Dios lo ha consumido, Dios lo ha eliminado, Dios te ha adecuado, Dios te ha perfeccionado. Y ahora te pregunta: y ahora que estás listo para responder, ¿quién irá? ¿A quién podré enviar? Este culto es ideal para que no mires a tu esposa y le hagas gesto de vamos. Porque Dios no pregunta al matrimonio hoy, Dios le está preguntando a usted. Dios te está preguntando a ti. Es personal. Padre, si esto es lo que debía decir, ya lo dije. Pero levanta a los pastores, misioneros, evangelistas. Levanta, Señor, a los que enviarás a las naciones más allá de nuestras culturas. Levanta a los que irán a los políticos, a los pensadores. Levanta que vayan a los artistas, a los deportistas. Levanta, Señor, de aquellos que serán los pastores que tú levantarás y constituirás. Y no lo hagas porque yo lo diga. Es mi oración más desesperada. Me estoy poniendo viejo, Señor, y miro hacia atrás y quisiera ver una multitud de Isaías que se cansaron de los cultos, pero abrazaron la presencia de Dios. Padre mío, pregúntaselos ahora a su espíritu. Y si en verdad el Espíritu Santo está actuando en esta mañana, la pregunta la vuelve a hacer el Señor en este día: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Se van a poner de pie de esa silla, espéreme, se van a poner de pie en esa silla y van a venir al altar solamente los Isaías que han entendido que hoy la conciencia del culto se les cayó y la reemplazaron por la conciencia de la presencia de Dios. Vengan a este altar los pastores que obedecen, los misioneros, evangelistas que le dicen sí al Señor, al ministerio. Vengan los que dicen: si no hubiera un teclado, le hubiera dicho que sí. Si no hubiera música, le hubiera dicho que sí. Si no hubiera un templo, yo le hubiera dicho que sí. Vengan aquellos que dicen: mi Señor, si yo no estuviera en el templo y estuviera en mi carro, te habría dicho que sí. ¿Por qué? Porque algo me pasó y no fue en un culto. El domingo 23 de octubre del año 2022 vi yo al Señor en el segundo servicio y Él preguntó: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Sigan viniendo. Y si no hay lugar, párate en la silla. Ve sobre tu rostro, ve sobre tus rodillas, o siéntate, o párate. Haga algo que marque para siempre tu decisión más increíble. Ahora, Dios, levanto mi voz junto con mis manos
No sé si es mucho lo que te pido. Danos conciencia de tu presencia. Marca fuego, Dios amado, nuestro corazón, nuestro calendario, nuestra historia. Todos los que han hecho respuesta porque Dios los llama al ministerio o a algún ministerio, necesito pedirles que se reporten a sus pastores, que le hagan saber a sus pastores de las decisiones que han tomado en esta mañana. Esto no es fácil, esto no es un juego. Están comprometidos todos los años que tienes por delante de vida, nada más ni nada menos. Por eso, Señor, vengo delante de ti y ahora te pido, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús, confirma el llamamiento, confirma el llamamiento, afírmalo en el corazón de mi hermano y de mi hermana. Señor, unos lloran, otros se quiebran, otros tenemos temor y no queremos hablar. Como hace tiempo hemos percibido que tú estás aquí, que tu trono sigue siendo alto, imposible de definir, que nos mostraste un poco del cielo para hacernos entender nuestra humanidad y para que desde nuestra debilidad tú nos santifiques y nos uses como instrumentos para llevar tu gloria a toda la tierra. Ahora, Dios, pon tu mano de poder sobre mis hermanos. Tócalos. Tócalos, llénalos, úngelos, úsalos y glorifica tu nombre en la obediencia de mis hermanos y mis hermanas. Une a los matrimonios, une las familias, únelos en un sentido de obediencia y de urgencia. Las naciones esperan, y qué maravilloso es ver este inmenso número de Isaías que han dicho: heme aquí, envíame, envíame a mí.